La lluvia caía como un manto de plomo sobre la pequeña ciudad, transformando las calles en ríos oscuros que reflejaban las luces parpadeantes de los faroles. El viento ululaba entre los edificios, arrancando hojas de los árboles y haciendo temblar las ventanas de las casas cerradas a cal y canto. Javier caminaba con pasos rápidos, el cuello de su chaqueta alzado para protegerse del frío que se colaba hasta los huesos. Sus botas chapoteaban en los charcos, y el sonido rítmico de sus pasos era lo único que rompía el monótono rugido de la tormenta. No había nadie más en la calle esa noche, la ciudad parecía haber sido abandonada al capricho del cielo. Javier, de 42 años, llevaba el peso de la soledad en los hombros, una carga que se había vuelto más pesada desde la muerte de su esposa, Clara, 2 años atrás. Cada paso que daba era un intento de escapar de los recuerdos que lo perseguían, pero esa noche, algo lo detuvo, un gemido débil, apenas audible bajo el estruendo de la lluvia, llegó hasta él desde un callejón oscuro a su izquierda. Javier se detuvo, frunciendo el ceño. Podría ser un gato, un pájaro herido, o tal vez solo el viento jugando con su mente. Pero el sonido volvió, más claro esta vez, cargado de un dolor que le erizó la piel. Sus ojos se entrecerraron mientras escudriñaban la penumbra del callejón. La luz de un relámpago iluminó brevemente el lugar, revelando una escena que lo hizo contener el aliento. 2 perros, empapados y temblorosos, estaban acurrucados bajo un pedazo de cartón que apenas los protegía de la lluvia. Uno de ellos, una hembra de pelaje claro, yacía en el suelo, su cuerpo convulsionándose con espasmos de dolor. El otro, un macho de pelaje oscuro y mirada penetrante, estaba a su lado, inmóvil, con las orejas gachas y un aullido bajo escapando de su garganta. Era como si estuviera paralizado, atrapado entre el deseo de ayudar y la impotencia de no saber cómo. Javier dio un paso atrás, su instinto inicial fue seguir caminando. No era su problema. No podía salvar a todos los perros callejeros de la ciudad, ¿verdad? Había visto demasiados en su vida, sombras flacas que rebuscaban en la basura, que huían al menor movimiento. Pero algo en los ojos del perro oscuro lo detuvo. Aquella mirada no era solo miedo, era una súplica, una desesperación tan humana que le atravesó el pecho como un cuchillo. El relámpago volvió a caer, y en ese instante, Javier vio la sangre que se mezclaba con el agua en el suelo, formando un charco oscuro bajo la hembra. Estaba en trabajo de parto, y algo estaba mal, muy mal. Vamos, hombre, no es tu asunto, murmuró para sí mismo, su voz apenas audible bajo el rugido de la tormenta. Pero sus pies no se movieron. Recordó a Clara, siempre tan dispuesta a ayudar, siempre con una sonrisa para los más necesitados, humanos o no. Ella habría corrido hacia esos perros sin pensarlo 2 veces. La culpa lo golpeó como una ola. ¿Cuándo se había vuelto tan frío? Cuando había decidido cerrar su corazón al mundo, el gemido de la perra se intensificó, un sonido gutural que parecía desgarrarle el alma. Javier apretó los puños, el agua corriendo por su rostro, mezclándose con el sudor frío que le cubría la frente. Maldita sea, gruñó, dando un paso hacia el callejón. El perro oscuro alzó la cabeza, sus ojos fijos en él, y por un momento, Javier sintió que el animal lo estaba evaluando, decidiendo si era una amenaza o una esperanza. Tranquilo, amigo, dijo en voz baja, alzando las manos para mostrar que no quería hacer daño. Solo quiero ayudar. Se acercó con cautela, el olor a tierra mojada y algo más metálico, probablemente la sangre, llenando sus fosas nasales. La perra, a la que más tarde llamaría Luna por el brillo plateado de su pelaje bajo la luz de los relámpagos, yacía de lado, su respiración entrecortada. Sus ojos, vidriosos por el dolor, se encontraron con los de Javier, y en ellos vio una mezcla de miedo y resignación. El perro oscuro, al que nombraría Sombra por su pelaje negro como la noche, no se movió, pero su cuerpo estaba tenso, listo para saltar si Javier hacía un movimiento en falso. No te preocupes, pequeña, murmuró Javier, arrodillándose junto a Luna. El suelo estaba frío y resbaladizo, y sus jeans se empaparon al instante. Tocó con cuidado el flanco de la perra, sintiendo los espasmos que recorrían su cuerpo. No era veterinario, pero había crecido en una granja y había visto suficientes partos de animales para saber que esto no iba bien. Luna estaba agotada, y el cachorro que intentaba salir parecía atascado. Si no hacía algo pronto, la perdería, y probablemente a los cachorros también. Sombra emitió un gruñido bajo, un sonido que no era agresivo,
sino más bien una advertencia. Javier lo miró, sosteniendo su mirada. Sé que no confías en mí, pero no voy a dejarla morir, dijo, sorprendido por la firmeza en su propia voz. Era como si, al hablarle al perro, estuviera haciendo una promesa a sí mismo, una que no había hecho en mucho tiempo. Clara siempre decía que los animales podían entender más de lo que la gente creía, y en ese momento, Javier sintió que Sombra lo entendía perfectamente. Con un movimiento rápido, se quitó la chaqueta, ignorando el frío que le mordió la piel a través de su camiseta empapada. Envolvió a Luna con cuidado, tratando de no moverla demasiado. Ella gimió, un sonido que le rompió el corazón, pero no se resistió. Sombra se puso de pie, sus orejas alerta, observando cada movimiento de Javier. Vamos, amigo, tienes que venir conmigo, dijo, mirando al perro. No puedo dejarla sola, y sé que tú tampoco lo harás. La idea de llevar a 2 perros callejeros a su casa era una locura. Su pequeño departamento apenas tenía espacio para él, mucho menos para una perra en trabajo de parto y un macho protector que parecía dispuesto a morder si era necesario. Pero no había otra opción. La clínica veterinaria más cercana estaba a kilómetros, y con la tormenta, ningún taxi lo llevaría. Su casa era la única esperanza. Levantó a Luna con cuidado, su cuerpo sorprendentemente ligero a pesar de su estado. Ella temblaba, pero se dejó llevar, como si supiera que no había otra alternativa. Sombra lo siguió de cerca, sus patas chapoteando en los charcos, sus ojos nunca dejando a Luna. Javier caminaba tan rápido como podía, la lluvia golpeándole el rostro, el peso de la perra en sus brazos recordándole lo frágil que era la vida. Cada pocos pasos, miraba hacia atrás, asegurándose de que Sombra aún estuviera allí. El perro no se apartaba, su lealtad hacia Luna era absoluta, un recordatorio de lo que Javier había perdido, alguien que lo mirara con esa misma devoción. Las calles estaban desiertas, pero la sensación de ser observado lo perseguía. Tal vez era solo la tormenta, el viento que jugaba con su imaginación, pero algo en su nuca le decía que no estaban solos. Siguió adelante, ignorando el escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Su casa estaba a pocas cuadras, un refugio modesto pero cálido, un lugar donde podría intentar salvar a Luna y sus cachorros. Pero mientras avanzaba, un relámpago iluminó el callejón que habían dejado atrás, y por una fracción de segundo, Javier vio una silueta humana, inmóvil bajo la lluvia, observándolos desde la distancia. Su corazón dio un vuelco. ¿Quién estaría allí, en medio de la tormenta, mirando a un hombre y 2 perros? No había tiempo para detenerse a pensar. Luna gimió en sus brazos, y Javier apretó el paso, el agua corriendo por su rostro como lágrimas que no se permitía derramar. Aguanta, pequeña, susurró, más para sí mismo que para ella. Vamos a salir de esta. Sombra lo seguía, su sombra oscura moviéndose como un guardián en la noche. Pero la figura en el callejón seguía grabada en la mente de Javier. ¿Era solo un curioso? ¿O había algo más, algo que aún no entendía? Mientras la puerta de su casa aparecía al final de la calle, supo que esta noche no solo había encontrado a 2 perros necesitados, sino que, sin saberlo, había dado el primer paso hacia algo mucho más grande, algo que cambiaría su vida para siempre. El calor de la casa de Javier contrastaba con el frío cortante de la calle, pero la tensión en el aire era tan densa como la tormenta que rugía afuera. La sala, normalmente un espacio ordenado con un sofá gastado, una mesa de madera y estanterías llenas de libros que no había tocado en años, se había transformado en un caos improvisado. Mantas viejas cubrían el suelo, una lámpara de mesa proyectaba una luz cálida pero insuficiente, y el olor a humedad y pelaje mojado impregnaba cada rincón. Javier colocó a Luna con cuidado sobre una pila de mantas, su pelaje claro empapado y manchado de sangre. Ella temblaba, sus gemidos débiles pero constantes, como si cada respiración fuera una batalla. Sombra, el perro oscuro, se mantuvo a su lado, su cuerpo tenso, los ojos fijos en Javier como si estuviera midiendo cada uno de sus movimientos. La confianza entre ellos era frágil, un hilo que podía romperse con un solo error. Javier se arrodilló junto a Luna, sus manos temblando mientras evaluaba su estado. No era veterinario, pero el instinto le decía que el parto estaba mal encaminado. La perra estaba exhausta, su respiración irregular, y el charco de sangre bajo ella era más grande de lo que debería. Aguanta, pequeña, murmuró,
su voz quebrándose por la mezcla de miedo y determinación. Miró a Sombra, que no se había movido, su hocico rozando el de Luna como si quisiera darle fuerzas. Tú también, amigo. Vamos a sacarla de esta. Corrió a la cocina, sus botas dejando un rastro de agua en el suelo de madera. Abrió los cajones con frenesí, buscando cualquier cosa que pudiera servir, toallas limpias, tijeras, un balde para agua tibia. Mientras llenaba el balde en el fregadero, su mente divagaba hacia Clara. Ella habría sabido qué hacer. Siempre tenía una calma que él nunca entendió, una forma de enfrentarse a las crisis sin perder la esperanza. Pero Clara no estaba aquí, y Javier tenía que hacerlo solo. El peso de esa soledad lo golpeó de nuevo, pero lo apartó, concentrándose en el sonido del agua golpeando el metal. De vuelta en la sala, colocó las toallas alrededor de Luna, intentando crear un espacio cálido y limpio. La perra lo miró con ojos vidriosos, su cuerpo convulsionándose con otro espasmo. Javier se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando una mancha de agua y suciedad. Necesito ayuda, murmuró, sacando su celular del bolsillo. La pantalla estaba húmeda, pero funcionaba. Marcó el número de Diego, un amigo veterinario que vivía a unas pocas calles. La llamada sonó 1, 2, 3 veces antes de que una voz somnolienta respondiera. Javier, ¿qué pasa? Son las 10 de la noche y está lloviendo a cántaros, dijo Diego, su tono mezcla de preocupación y fastidio. No hay tiempo para explicaciones, lo interrumpió Javier, su voz tensa. Encontré una perra en la calle. Está en trabajo de parto, pero algo está mal. Hay sangre, mucha, y no sé qué hacer. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido por el sonido de Diego moviéndose, probablemente levantándose de la cama. Está bien, cálmate, ¿puedes describirme lo que ves? ¿Está respirando bien? ¿El cachorro ya salió? Javier se inclinó sobre Luna, intentando mantener la calma mientras describía los síntomas, la respiración agitada, los espasmos constantes, el cachorro que parecía atascado. Diego lo guió con instrucciones precisas, su voz firme pero tranquilizadora. Necesitas ayudarla a empujar, pero con cuidado. Si el cachorro está atascado, podrías empeorar las cosas. Manténla caliente y trata de relajarla. ¿Puedes venir a la clínica? Imposible, respondió Javier, mirando por la ventana. La lluvia golpeaba el vidrio con furia, y los relámpagos iluminaban la calle desierta. La tormenta es un infierno. No puedo moverla ahora. Entonces vas a tener que hacerlo tú solo, dijo Diego, su tono serio. Escucha con atención. Necesitas palpar su abdomen, suavemente, para sentir la posición del cachorro. Si no sale pronto, ella no lo va a resistir. Javier tragó saliva, sus manos temblando mientras colgaba el teléfono. Se arrodilló junto a Luna, sus dedos rozando el pelaje húmedo de la perra. Lo siento, pequeña, susurró. No soy experto, pero voy a intentarlo. Sus manos, ásperas por años de trabajo manual, se movieron con cuidado sobre el abdomen de Luna. Sintió algo duro, probablemente el cachorro, pero también sintió la debilidad de la perra, como si su vida se estuviera escapando con cada segundo. Sombra emitió un gruñido bajo, sus ojos brillando bajo la luz de la lámpara. No era agresivo, pero estaba claro que no le gustaba que Javier tocara a Luna. Tranquilo, amigo, dijo Javier, sosteniendo la mirada del perro. No voy a hacerle daño. Te lo prometo. Había algo en los ojos de Sombra, una profundidad que iba más allá de lo que Javier esperaba de un animal. Era como si entendiera la gravedad de la situación, como si estuviera confiando en él a regañadientes. El tiempo parecía deslizarse entre sus dedos. Javier siguió las instrucciones de Diego, masajeando suavemente el abdomen de Luna, intentando ayudar al cachorro a moverse. La perra gemía, su cuerpo temblando con cada esfuerzo. La sangre seguía goteando, formando un charco oscuro en las mantas. Javier sintió el pánico creciendo en su pecho, pero lo reprimió. No podía permitirse fallar. No esta vez. De repente, Luna dejó escapar un aullido agudo, y Javier sintió un movimiento bajo sus manos. El cachorro estaba saliendo. Con dedos torpes pero decididos, ayudó a guiarlo, sintiendo el cuerpo pequeño y resbaladizo deslizarse hacia afuera. Era un cachorro diminuto, cubierto de una membrana viscosa, inmóvil.
Javier lo limpió rápidamente con una toalla, frotándolo con suavidad para estimularlo. «Vamos, pequeño, respira», susurró, su voz quebrándose. Por un momento, temió lo peor, pero entonces el cachorro emitió un débil chillido, su pequeño pecho subiendo y bajando. Javier exhaló, el alivio inundándolo como una ola, pero no había tiempo para celebrar. Luna seguía débil, y el parto no había terminado. Javier podía sentir más cachorros en su abdomen, pero la perra parecía al borde del colapso. Sombra se acercó, lamiendo el hocico de Luna con una ternura que hizo que Javier sintiera un nudo en la garganta. «Eres un buen compañero», le dijo al perro, sorprendido por la emoción en su propia voz. «Ella te necesita». «Yo también». Volvió a llamar a Diego, describiendo el progreso. «Lo estás haciendo bien», dijo su amigo, aunque su voz estaba llena de preocupación. «Pero si hay más cachorros, tienes que mantenerla estable. Agua, calor, y no la dejes rendirse. Si se desmaya, la perderás». Javier colgó, sus manos temblando mientras preparaba agua tibia y más toallas. La sala estaba en caos, pero no le importaba. Todo lo que importaba era Luna, Sombra y los cachorros que aún no habían nacido. Mientras trabajaba, su mente volvió a Clara. Recordó una noche, años atrás, cuando ella había rescatado a un pájaro herido durante una tormenta. Lo había cuidado hasta que pudo volar de nuevo, sus manos suaves pero firmes, su sonrisa iluminando la habitación. «Siempre hay una razón para intentarlo», le había dicho entonces. Ahora, esas palabras resonaban en su cabeza, dándole fuerzas. Luna emitió otro gemido, más débil esta vez, y Javier sintió que el tiempo se le escapaba. Estaba a punto de ayudarla con el siguiente cachorro cuando un golpe fuerte resonó en la puerta. Se congeló, su corazón latiendo con fuerza. Sombra alzó la cabeza, sus orejas alertas, un gruñido bajo vibrando en su pecho. Javier miró hacia la puerta, la lluvia golpeando el tejado como un tambor. ¿Quién demonios estaría afuera en una noche como esta? La imagen de la silueta en el callejón volvió a su mente, enviando un escalofrío por su espalda. «¿Quién es?», gritó, su voz más aguda de lo que pretendía. No hubo respuesta, solo otro golpe, más insistente esta vez. Javier se puso de pie, limpiándose las manos ensangrentadas en los jeans. Sombra se colocó entre Luna y la puerta, su cuerpo tenso, listo para defenderla. Javier dio un paso hacia la entrada, su mente dividida entre el miedo a lo desconocido y la necesidad de proteger a los perros. Abrió la puerta apenas una rendija, el viento frío colándose dentro, y vio una figura bajo la lluvia, su rostro oculto por una capucha. «¿Qué quieres?», preguntó Javier, su voz firme a pesar del nudo en su estómago. La figura no respondió, pero un relámpago iluminó su rostro por un instante, revelando unos ojos fríos que lo observaban con una intensidad inquietante. Antes de que Javier pudiera decir algo más, la figura dio un paso atrás y desapareció en la oscuridad, dejando solo el eco de la tormenta. Javier cerró la puerta con fuerza, su corazón acelerado. Miró a Luna, que gemía suavemente, y a Sombra, que no había apartado los ojos de la puerta. Algo no estaba bien, pero no había tiempo para pensar en eso ahora. Luna necesitaba su ayuda, y el siguiente cachorro estaba en camino. Pero mientras se arrodillaba junto a la perra, no podía sacudirse la sensación de que esa noche no solo había traído a 2 perros a su vida, sino también algo mucho más peligroso. La sala de Javier era un torbellino de vida y tensión, un contraste brutal con el silencio sepulcral que reinaba en su casa antes de esa noche. La lámpara de mesa arrojaba sombras temblorosas sobre las paredes, iluminando el cuerpo exhausto de Luna, que yacía sobre las mantas empapadas de sangre y agua. El cachorro que Javier había logrado salvar respiraba débilmente, acurrucado contra el flanco de su madre, su pequeño cuerpo temblando bajo el calor de una toalla. Sombra, el perro oscuro, permanecía como un centinela, sus ojos brillando con una mezcla de alivio y vigilancia. Javier, arrodillado junto a Luna, sentía el peso de la responsabilidad apretándole el pecho. Había salvado al primer cachorro, pero la perra seguía en peligro, y el parto no había terminado. La tormenta afuera seguía rugiendo, un eco constante que parecía burlarse de su esfuerzo por mantener la calma. El golpe en la puerta aún resonaba en su mente. La figura encapuchada bajo la lluvia, aquellos ojos fríos que lo habían observado antes de desvanecerse en la noche, lo dejaron con una inquietud que no podía ignorar.
pero no había tiempo para pensar en eso ahora. Luna emitió un gemido bajo, sus patas temblando mientras otro espasmo recorría su cuerpo. Javier se limpió el sudor de la frente, dejando una mancha de sangre seca en su piel. «Vamos, pequeña, tú puedes», susurró, sus manos moviéndose con cuidado sobre el abdomen de la perra. Sentía los movimientos de los cachorros aún dentro de ella, pero también la debilidad que la consumía. Cada segundo era una carrera contra el tiempo. Sombra lo observaba, su cuerpo tenso, como si estuviera listo para saltar si Javier cometía un error. Había algo en la postura del perro, en la forma en que protegía a Luna, que le recordaba a Javier su propia impotencia años atrás, cuando no pudo salvar a Clara. Sacudió la cabeza, apartando esos pensamientos. No podía permitirse caer en el pasado ahora. Tomó una toalla limpia y la mojó con agua tibia, colocándola sobre el flanco de Luna para mantenerla caliente. «Solo un poco más, pequeña», murmuró, más para sí mismo que para ella. El celular vibró en su bolsillo, y Javier lo sacó con manos temblorosas. Era Diego, su amigo veterinario, que había prometido volver a llamar. «¿Cómo está?», preguntó Diego sin preámbulos, su voz cargada de urgencia. «El primer cachorro está vivo, pero Luna está muy débil», respondió Javier, su voz quebrándose. «Creo que hay más, pero no sé si ella puede seguir». «Escucha, Javier», dijo Diego, su tono firme pero calmado. «Tienes que mantenerla consciente. Háblale, acaríciala, haz que sienta que no está sola. Y si puedes, palpa de nuevo. Si el próximo cachorro no está bien posicionado, tendrás que ayudarla a girarlo. Pero con mucho cuidado, ¿entendiste?». Javier asintió, aunque Diego no podía verlo. Colgó el teléfono y se inclinó sobre Luna, sus manos moviéndose con una delicadeza que no sabía que tenía. «Vamos, Luna, no te rindas», dijo suavemente, acariciando su cabeza. Los ojos de la perra, vidriosos por el dolor, se encontraron con los suyos, y por un momento, Javier sintió que ella entendía, que confiaba en él. Sombra, a su lado, lamió el hocico de Luna, un gesto tan tierno que hizo que Javier sintiera un nudo en la garganta. Con cuidado, palpó el abdomen de Luna, sintiendo el contorno de otro cachorro. Este parecía estar en una posición mejor, pero Luna estaba agotada. Javier la animó, susurrándole palabras de aliento mientras ella empujaba con un esfuerzo que parecía arrancarle el último aliento. Finalmente, tras lo que sintió como una eternidad, otro cachorro salió, pequeño y frágil, cubierto de una membrana viscosa. Javier lo limpió rápidamente, frotándolo con una toalla hasta que emitió un chillido débil. «Eso es, pequeño», dijo, su voz temblando de alivio. Lo colocó junto al primer cachorro, asegurándose de que ambos estuvieran cerca del calor de Luna, pero la perra no estaba fuera de peligro. 2 cachorros más nacieron en los siguientes minutos, cada uno más difícil que el anterior. Javier trabajaba sin descanso, sus manos cubiertas de sangre y fluidos, su camiseta pegada al cuerpo por el sudor y la lluvia que aún no se había secado. Cada nacimiento era un milagro, pero también un recordatorio de lo frágil que era la vida de Luna. Sombra no se movía de su lado, su presencia una constante que mantenía a Javier centrado. «Eres un buen compañero», le dijo al perro, y por primera vez, Sombra no gruñó. En cambio, bajó la cabeza, como si aceptara el cumplido. El quinto cachorro fue el más difícil. Luna estaba al borde del colapso, sus gemidos apenas audibles, su cuerpo temblando con cada respiración. Javier sintió el pánico crecer en su pecho, pero lo reprimió. «No te rindas ahora, Luna», dijo, su voz firme a pesar de la desesperación. Palpó su abdomen una vez más, sintiendo el último cachorro, pero algo estaba mal. Estaba atascado, y Luna no tenía fuerzas para empujar. Javier siguió las instrucciones de Diego, masajeando suavemente, intentando guiar al cachorro. Finalmente, con un último esfuerzo que pareció arrancarle el alma a la perra, el cachorro salió. Pero no se movía. Javier lo tomó en sus manos, su corazón latiendo con fuerza. Era más pequeño que los demás, su cuerpo inmóvil, frío al tacto. «No, no, no», murmuró, frotándolo con desesperación, intentando estimularlo. Sombra emitió un aullido bajo, un sonido que parecía una súplica. Javier sopló suavemente sobre el hocico del cachorro, masajeando su pequeño pecho con los dedos. «Vamos, pequeño»,
respira, susurró, su voz quebrándose. Los segundos se alargaron, cada uno más agónico que el anterior. Finalmente, el cachorro emitió un chillido débil, su pecho subiendo y bajando apenas perceptiblemente. Javier exhaló, el alivio inundándolo como una ola. Lo colocó junto a sus hermanos, asegurándose de que estuviera caliente. Luna, exhausta, lamió a sus cachorros con un esfuerzo que parecía costarle todo lo que le quedaba. Javier la observó, maravillado por su fuerza. 5 cachorros, pequeños y frágiles, pero vivos, gracias a ella. Gracias a él. Por primera vez en años, sintió una chispa de orgullo, algo que creía haber perdido para siempre, pero el momento de calma fue interrumpido por otro golpe en la puerta. Javier se congeló, su cuerpo tensándose. Sombra alzó la cabeza, sus orejas alertas, un gruñido bajo vibrando en su pecho. ¿Quién demonios es ahora?, murmuró Javier, limpiándose las manos en los jeans. La imagen de la figura encapuchada volvió a su mente, y un escalofrío le recorrió la espalda. Se puso de pie, caminando hacia la puerta con cautela. Miró por la pequeña ventana junto a la entrada, pero la lluvia y la oscuridad no dejaban ver nada. ¿Quién es?, gritó, su voz más firme de lo que sentía. Una voz respondió, baja y áspera, apenas audible sobre el rugido de la tormenta. Soy yo, vecino. Escuché ruidos, ¿todo bien? Javier reconoció la voz, era Raúl, el vecino del edificio de al lado, un hombre mayor que siempre parecía estar demasiado interesado en los asuntos de los demás. Javier abrió la puerta apenas una rendija, el viento frío colándose dentro. Raúl estaba allí, bajo un paraguas negro, su rostro parcialmente oculto por la sombra. Solo estoy ayudando a unos perros, dijo Javier, su tono cortante. Nada de qué preocuparse. Raúl ladeó la cabeza, sus ojos recorriendo la sala detrás de Javier. Perros, ¿eh? Suena como un lío. Si necesitas ayuda, su voz era amable, pero había algo en su mirada que hizo que Javier se sintiera incómodo, como si estuviera buscando algo más que una explicación. No, gracias, respondió Javier, cerrando la puerta antes de que Raúl pudiera decir algo más. Se quedó allí, con la mano en el pomo, escuchando los pasos del vecino alejándose bajo la lluvia. Sombra gruñó suavemente, sus ojos fijos en la puerta, como si supiera que algo no estaba bien. Javier volvió junto a Luna, comprobando que ella y los cachorros estuvieran bien. Los pequeños se movían débilmente, buscando el calor de su madre. Pero mientras limpiaba las mantas y preparaba más agua tibia, sus dedos rozaron algo en el pelaje de Sombra, que se había acercado para lamer a uno de los cachorros. Era un collar, viejo y desgastado, casi oculto bajo el pelaje grueso del perro. Javier lo examinó, su corazón acelerándose al leer una inscripción grabada en el metal, Sombra Familia Torres. Se quedó inmóvil, el collar en sus manos, la lluvia golpeando el tejado como un tambor. Sombra no siempre había sido un perro callejero. Había tenido un hogar, una familia. ¿Qué le había pasado? ¿Y por qué alguien como Raúl parecía tan interesado en ellos? Mientras miraba a los cachorros, acurrucados contra Luna, Javier sintió que esta noche no solo había salvado vidas, sino que había abierto la puerta a un misterio que aún no entendía. La casa de Javier estaba sumida en un silencio frágil, roto solo por los suaves chillidos de los cachorros y el leve roce de la lengua de Luna mientras los lamía, uno por uno, con un cuidado que parecía desafiar su agotamiento. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro, la sala era un refugio improvisado, un oasis de calor en medio del caos. Las mantas estaban desordenadas, manchadas de sangre y fluidos, y el aire olía a una mezcla de humedad, pelaje mojado y algo más primal, como la vida misma luchando por aferrarse. Javier estaba sentado en el suelo, con las piernas cruzadas, el collar de Sombra en sus manos. La inscripción, Sombra Familia Torres, parecía quemarle los dedos. Era una pista, un fragmento de un pasado que no entendía, pero que lo inquietaba más de lo que quería admitir. Sombra, a su lado, lo observaba con esos ojos profundos, como si supiera que Javier estaba a punto de desenterrar algo que había quedado enterrado mucho tiempo atrás. Los cachorros, 5 bolitas de pelaje húmedo, se acurrucaban contra el flanco de Luna, buscando su calor. Ella, aunque débil, parecía más estable, su respiración más regular ahora que el parto había terminado. Javier la miró, maravillado por su resistencia.
Eres una luchadora, murmuró, acariciando su cabeza con suavidad. Luna levantó los ojos hacia él, y por un momento, Javier sintió una conexión que no podía explicar, como si ella le agradeciera en silencio. Sombra, siempre vigilante, se acercó y lamió el hocico de Luna, un gesto que hablaba de un vínculo inquebrantable. Javier los observó, sintiendo un nudo en el pecho. Había algo en la lealtad de estos perros, en su amor mutuo, que le recordaba lo que había perdido con Clara. Pero también le recordaba que, quizás, todavía había algo por lo que valía la pena luchar. El collar en sus manos era un misterio que no podía ignorar. Se levantó, con cuidado de no molestar a los cachorros, y caminó hacia su escritorio, un mueble viejo cubierto de facturas y recuerdos que rara vez tocaba. Encendió su laptop, el zumbido del ventilador rompiendo el silencio. Mientras esperaba que cargara, su mente volvió a Raúl, el vecino que había aparecido en su puerta. Había algo en su mirada, en la forma en que había escudriñado la sala, que lo ponía nervioso. ¿Era solo curiosidad? ¿O había algo más? La figura encapuchada en el callejón seguía rondando sus pensamientos, una sombra que no podía sacudirse. Tecleó "Familia Torres" en el buscador, añadiendo el nombre de la ciudad para acotar los resultados. La pantalla se llenó de artículos locales, la mayoría intrascendentes, pero uno captó su atención de inmediato, un titular de hace 3 años, desvaído en el archivo digital de un periódico local. Incendio devasta hogar de familia en las afueras de la ciudad. Javier hizo clic, su corazón acelerándose mientras leía. La familia Torres, un matrimonio joven y su hijo pequeño, había perdido todo en un incendio. La casa quedó reducida a cenizas, y aunque los humanos sobrevivieron, el artículo mencionaba 2 perros que habían desaparecido tras el desastre. No había fotos, pero las descripciones eran inconfundibles, una hembra de pelaje claro y un macho negro como la medianoche. Luna y Sombra. Javier cerró los ojos, dejando que la información se asentara. La imagen de un hogar en llamas se formó en su mente, tan vívida que podía oler el humo, escuchar el crujir de la madera, sentir el calor abrasador. Imaginó a Sombra y Luna corriendo desesperados, escapando del fuego, pero perdiendo todo lo que conocían. ¿Cómo habían terminado en la calle, solos y abandonados? ¿Qué había pasado con la familia Torres? Y, más importante aún, ¿por qué alguien como Raúl parecía tan interesado en ellos? La escena cambió en su mente, y por un momento, no era Javier sentado en su sala, sino Sombra, 3 años atrás, en un mundo que aún tenía sentido. La narrativa se deslizó hacia el pasado, vista a través de los ojos del perro, un recurso que le daba voz a su historia sin romper la realidad. Sombra corría por un jardín, sus patas hundidas en la hierba húmeda, persiguiendo una pelota que un niño pequeño, de risa cantarina, lanzaba una y otra vez. El niño, Mateo, era su mundo, su alegría. Luna, más joven entonces, lo seguía, su pelaje brillando bajo el sol. La casa era un lugar cálido, lleno de olores a pan recién horneado y risas humanas. Pero esa noche, todo cambió. El olor a humo llegó primero, un intruso que se coló en los sueños de Sombra. Los ladridos desesperados, los gritos de Mateo, el rugido del fuego que devoraba las paredes. Sombra había arrastrado a Luna fuera, sus instintos superando el pánico, pero no pudieron encontrar a Mateo. La familia había huido, y ellos, los perros, quedaron atrás, abandonados en un mundo que de repente se había vuelto hostil. La visión se desvaneció, y Javier volvió al presente, su respiración agitada. Había algo en esa historia que lo golpeaba con fuerza, algo que resonaba con su propia pérdida. Clara se había ido en un accidente, rápido y cruel, dejándolo solo en un mundo que ya no entendía. Sombra y Luna habían perdido su hogar, su familia, y aún así, seguían luchando, protegiéndose mutuamente. Javier sintió una punzada de admiración, mezclada con una tristeza que no podía nombrar. Se levantó y volvió junto a los perros. Luna dormía ahora, su pecho subiendo y bajando con un ritmo más estable. Los cachorros, pequeños y vulnerables, se movían débilmente, buscando el calor de su madre. Sombra lo miró, y por primera vez, Javier sintió que el perro no lo veía como una amenaza, sino como un aliado. «Tú también has pasado por mucho, ¿verdad?», murmuró, extendiendo una mano. Sombra dudó, pero luego bajó la cabeza, permitiendo que Javier acariciara su pelaje áspero. El sonido del celular lo sacó de sus pensamientos.
Era un mensaje de un número desconocido: deja a los perros en paz si sabes lo que te conviene. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a Sombra, que parecía percibir su inquietud, sus orejas alertas. ¿Quién enviaba ese mensaje? ¿Raúl? ¿La figura del callejón? La idea de que alguien estuviera vigilándolos lo llenó de una furia protectora. Nadie va a tocarlos, dijo en voz baja, mirando a Luna y sus cachorros. No mientras yo esté aquí. Decidió actuar. Marcó el número de un contacto en un refugio local, una mujer llamada Ana que Clara había conocido años atrás. La conversación fue breve pero reveladora. Ana confirmó que los perros callejeros de la ciudad estaban desapareciendo en números alarmantes. Hay rumores de una red, dijo, su voz cargada de preocupación. Gente que captura perros para venderlos, o peor. Ten cuidado, Javier. Si esos perros que encontraste son especiales, podrían estar en el radar de alguien. Javier colgó, su mente dando vueltas. Una red de tráfico de perros explicaría la figura en el callejón, el interés de Raúl, el mensaje anónimo. Pero, ¿por qué Sombra y Luna? Eran perros callejeros, nada más. O al menos, eso parecía. Miró el collar en su mano, la inscripción desgastada pero legible. Tal vez no eran solo perros. Tal vez había algo en su pasado, en la familia Torres, que los hacía valiosos para alguien. La tormenta seguía rugiendo, pero dentro de la casa, el calor de los cachorros y la presencia de Luna y Sombra creaban una sensación de propósito que Javier no había sentido en años. Se arrodilló junto a ellos, comprobando que estuvieran bien. Los cachorros, aunque débiles, se movían, sus pequeños cuerpos buscando el contacto con su madre. Luna, a pesar de su agotamiento, parecía más fuerte, como si la presencia de sus cachorros le diera una razón para seguir luchando. Sombra, siempre vigilante, se acostó a su lado, su cuerpo formando un escudo protector. Javier sintió una chispa de esperanza, pero también una creciente inquietud. La amenaza del mensaje anónimo pesaba sobre él. No podía quedarse de brazos cruzados. Decidió que al día siguiente investigaría más sobre la familia Torres y la red de tráfico de perros. Pero por ahora, su prioridad era mantener a Luna y sus cachorros a salvo. Mientras limpiaba las mantas y preparaba más agua tibia, un ruido afuera lo hizo detenerse. Era un crujido, apenas audible bajo el rugido de la lluvia, como si alguien estuviera moviéndose cerca de la casa. Sombra alzó la cabeza, un gruñido bajo vibrando en su pecho. Javier se acercó a la ventana, apartando la cortina con cuidado. La calle estaba oscura, pero un relámpago iluminó el patio trasero, revelando una sombra que se movía rápidamente entre los arbustos. Su corazón se aceleró. Alguien los estaba vigilando, y esta vez, no era solo su imaginación. Mientras miraba a Sombra, cuyos ojos brillaban con una determinación feroz, Javier supo que esta noche no solo había encontrado una familia de perros, sino también un peligro que no podía ignorar. La casa de Javier estaba sumida en una calma tensa, como si la tormenta que seguía rugiendo afuera hubiera dejado una huella de inquietud en cada rincón. La sala, ahora un improvisado santuario para Luna y sus 5 cachorros, olía a una mezcla de mantas húmedas, leche materna y el leve rastro metálico de la sangre seca. Los cachorros, pequeños bultos de pelaje que apenas comenzaban a moverse, se acurrucaban contra el flanco de Luna, buscando su calor. Ella, aunque aún débil, parecía más fuerte, sus ojos brillando con una determinación que desafiaba el agotamiento. Sombra, siempre vigilante, yacía a su lado, su cuerpo formando un escudo invisible alrededor de su familia. Javier, sentado en el suelo con las rodillas dobladas, sentía el peso de la noche en sus hombros, el parto, el collar de Sombra, el mensaje anónimo que aún resonaba en su celular: deja a los perros en paz si sabes lo que te conviene. La amenaza era un eco constante en su mente, pero lo que más lo inquietaba era la silueta que había visto moverse en el patio trasero. Alguien los observaba, y no podía ignorarlo por más tiempo. El más pequeño de los cachorros, al que Javier había comenzado a llamar pequeño por su fragilidad, no estaba prosperando como los demás. Mientras sus hermanos se movían con torpeza, buscando el pezón de Luna, pequeño apenas se movía, su respiración superficial, su cuerpo más frío de lo que debería. Javier lo tomó con cuidado, envolviéndolo en una toalla tibia. No te rindas, pequeño, murmuró,
frotando suavemente su pecho para estimularlo. Luna lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de gratitud y preocupación, como si entendiera que su cachorro estaba en peligro. Sombra, por su parte, no apartaba la vista de Javier, su mirada un recordatorio constante de la responsabilidad que había asumido. El celular vibró en su bolsillo, sacándolo de sus pensamientos. Era otro mensaje, esta vez una foto, la fachada de su casa, tomada desde la calle, bajo la lluvia. No había texto, pero el mensaje era claro. Alguien sabía exactamente dónde estaban, y no era una casualidad. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a Sombra, cuya cabeza estaba alzada, las orejas alertas, como si también percibiera el peligro. ¿Quién demonios está detrás de esto?, murmuró, su voz temblando de furia y miedo. La idea de que alguien quisiera hacerle daño a Luna y sus cachorros lo llenaba de una rabia protectora que no había sentido en años. No podía quedarse de brazos cruzados. Marcó el número de Ana, la contacto del refugio, esperando que tuviera más información sobre la red de tráfico de perros. La llamada sonó varias veces antes de que ella respondiera, su voz cansada pero alerta. Javier, ¿qué pasa? Es tarde. No es solo tarde, Ana, dijo, tratando de mantener la calma. Alguien me está amenazando. Mensajes, fotos de mi casa. Creo que tiene que ver con los perros que encontré. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y cuando Ana habló, su tono era grave. Escucha, Javier, esto es más serio de lo que pensaba. La red de la que te hablé, no son solo unos tipos capturando perros para venderlos. Hay rumores de que están involucrados en peleas ilegales, experimentos, cosas peores. Si esos perros que tienes son especiales, podrían ser un objetivo. ¿Dijiste que uno tenía un collar? Sí, respondió Javier, mirando el collar de Sombra, que ahora descansaba sobre la mesa. Sombra y Luna pertenecían a una familia, los Torres. Hubo un incendio hace 3 años. Creo que los abandonaron después de eso. Ana suspiró. Eso podría ser una pista. Algunas familias abandonan perros después de tragedias, pero a veces, los perros no son solo mascotas. Podrían haber sido entrenados, o tener algún valor que no conocemos. Ten cuidado, Javier. No dejes que nadie se acerque a ellos hasta que sepamos más. Javier colgó, su mente dando vueltas. La idea de que Sombra y Luna fueran más que perros callejeros lo inquietaba, pero también lo hacía sentir más decidido a protegerlos. Volvió junto a Pequeño, que seguía luchando por sobrevivir. Lo alimentó con un cuentagotas, siguiendo las instrucciones que Diego le había dado por teléfono. Cada gota de leche que el cachorro aceptaba era una pequeña victoria, pero también un recordatorio de lo frágil que era su vida. Javier no podía evitar verse reflejado en él, pequeño, débil, luchando contra un mundo que parecía querer aplastarlo. Las noches siguientes fueron un torbellino de vigilias. Javier apenas dormía, alternando entre cuidar a Pequeño, asegurarse de que Luna estuviera estable y vigilar la casa. Sombra, como si entendiera la situación, se convirtió en su sombra, literalmente. El perro lo seguía a todas partes, sus ojos siempre alerta, su cuerpo listo para reaccionar ante cualquier amenaza. Javier comenzó a hablarle como si fuera un amigo, contándole cosas que no le había dicho a nadie en años. Clara habría amado verte, le dijo una noche, mientras Sombra lo miraba desde el suelo. Ella siempre decía que los perros tienen alma, ¿sabes? Creo que tenía razón. La confianza entre ellos crecía lentamente. Sombra, que al principio gruñía cada vez que Javier se acercaba a Luna, ahora permitía que tocara a la perra y a los cachorros sin protestar. Era como si hubiera decidido que Javier era parte de su manada, un aliado en la lucha por mantener a su familia a salvo. Luna, por su parte, comenzaba a recuperar fuerzas, lamiendo a sus cachorros con más energía, sus ojos brillando con una chispa de vida que no estaba allí la primera noche, pero la amenaza seguía pesando sobre ellos. Los mensajes anónimos continuaban llegando, cada uno más intimidante que el anterior. Una noche, mientras Javier alimentaba a Pequeño, recibió otro: última advertencia. Entrégalos o lo pagarás. La foto que acompañaba el mensaje era de su patio trasero, tomada desde un ángulo que sugería que alguien había estado muy cerca de la casa. Javier sintió una oleada de furia. Nadie va a tocarlos, gruñó,
mirando a Sombra, que parecía compartir su indignación, decidió que no podía quedarse esperando. Necesitaba respuestas. Recordó la conversación con Ana y los rumores sobre la red de tráfico. Si alguien estaba tan interesado en Sombra y Luna, debía haber una razón. Tal vez el collar, o algo en su pasado, era la clave. Pero para descubrirlo, necesitaba actuar. Llamó a Diego, explicándole la situación y pidiéndole que cuidara de Luna y los cachorros por un día. Necesito investigar algo, dijo, su voz firme. No puedo dejar que esto siga así. Diego aceptó, aunque con reticencia. Ten cuidado, Javier. Esto suena peligroso. No te metas en algo de lo que no pueda salir. Javier no respondió. Sabía que ya estaba demasiado involucrado. Mientras preparaba una mochila con lo esencial, una linterna, su celular, un cuchillo que guardaba en un cajón desde hacía años, miró a Sombra. El perro parecía entender que algo estaba a punto de cambiar. Cuida de ellos, le dijo, señalando a Luna y los cachorros. Sombra ladeó la cabeza, como si asintiera, y Javier sintió una extraña calma. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo. Esa noche, mientras la tormenta comenzaba a amainar, Javier salió de la casa, cerrando la puerta con cuidado. La calle estaba oscura, el aire cargado del olor a tierra mojada. Caminó hacia el centro de la ciudad, siguiendo una pista que Ana le había dado, un almacén abandonado en las afueras, donde se rumoreaba que la red de tráfico operaba. No sabía exactamente qué encontraría, pero algo en su interior le decía que las respuestas estaban allí. Mientras avanzaba, Sombra lo seguía a distancia, sus pasos silenciosos pero constantes. Javier no lo había invitado, pero no se sorprendió. El perro era parte de esto, tan comprometido como él. La ciudad dormía, pero el peligro seguía acechando. Cuando llegaron al almacén, una estructura vieja y oxidada que parecía a punto de derrumbarse, Javier sintió un nudo en el estómago. Las ventanas estaban rotas, y un olor fétido se filtraba desde el interior. Sombra gruñó suavemente, su pelaje erizado. Javier se acercó a una puerta lateral, forzando la cerradura con el cuchillo. El interior era un laberinto de sombras, iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba a través de los agujeros en el tejado. El sonido de gemidos lejanos, de perros atrapados en jaulas, le heló la sangre. Estaba a punto de avanzar cuando una linterna lo cegó, y una voz áspera cortó el silencio. ¿Qué haces aquí? Javier se giró, su corazón acelerado, y vio a un hombre corpulento, con una cicatriz cruzándole la mejilla, apuntándolo con la linterna. Sombra gruñó, colocándose entre Javier y el desconocido, listo para atacar. La situación estaba a punto de explotar, y Javier sabía que no había vuelta atrás. La oscuridad del almacén abandonado envolvía a Javier como un sudario, el aire cargado de un hedor a óxido, orina y miedo. La linterna del hombre con la cicatriz lo cegaba, proyectando su silueta contra las paredes húmedas, donde sombras danzaban como fantasmas. Los gemidos de los perros atrapados en jaulas resonaban en la distancia, un coro de desesperación que le erizaba la piel. Sombra, a su lado, estaba tenso, su pelaje erizado, un gruñido profundo vibrando en su pecho. Javier sentía el corazón latiéndole en los oídos, cada latido un recordatorio de que había cruzado una línea peligrosa. La voz áspera del hombre cortó el aire de nuevo. Te pregunté qué haces aquí, repitió, dando un paso adelante, la linterna temblando ligeramente en su mano. Javier levantó las manos lentamente, tratando de mantener la calma. Solo estoy buscando algo, dijo, su voz firme a pesar del nudo en su estómago. No quiero problemas. Pero el hombre no parecía convencido. Sus ojos, duros como el acero, recorrieron a Javier y luego se posaron en Sombra, que no se movía, sus dientes brillando bajo la luz tenue. Ese perro, gruñó el hombre, señalando a Sombra. No debería estar aquí. Ni tú tampoco. El instinto de Javier le gritaba que corriera, pero no podía dejar a Sombra, y mucho menos podía abandonar a los perros cuyas voces llenaban el almacén. Había visto suficiente, jaulas apiladas en las sombras, ojos brillando desde la oscuridad, el olor inconfundible de la crueldad. Esto no era solo un refugio de perros perdidos, era un lugar donde la vida se mercadeaba, donde animales como Luna y Sombra eran tratados como mercancía. La rabia lo inundó, mezclada con el miedo,
pero también con una determinación que no había sentido en años. Antes de que pudiera responder, un ruido metálico resonó desde el fondo del almacén, como si alguien hubiera golpeado una jaula. El hombre giró la cabeza, distraído por un instante, y Javier aprovechó la oportunidad. «Sombra, ahora», gritó, lanzándose hacia un lado mientras el perro saltaba hacia adelante, sus mandíbulas cerrándose a centímetros del brazo del hombre. La linterna cayó al suelo, rodando y proyectando sombras caóticas. El hombre maldijo, retrocediendo, pero Sombra no lo dejó escapar. Con una agilidad sorprendente para su tamaño, lo acorraló contra una pila de cajas, sus gruñidos resonando como un trueno. Javier no perdió el tiempo. Corrió hacia la puerta por la que había entrado, su linterna improvisada a la luz de su celular iluminando el camino. El almacén era un laberinto de pasillos estrechos, llenos de jaulas y equipos oxidados. Los gemidos de los perros se intensificaban, guiándolo como un faro. Encontró una cámara en su mochila, una vieja que Clara usaba para fotografiar la naturaleza, y comenzó a tomar fotos, capturando las jaulas, los candados, los ojos asustados que lo miraban desde la oscuridad. Cada clic era una prueba, un arma contra quienes hacían esto. Pero también sabía que no podía quedarse mucho tiempo. Sombra apareció a su lado, su pelaje húmedo por la lluvia que aún goteaba desde el tejado roto. «Buen chico», murmuró Javier, su voz temblando de adrenalina. Pero el alivio duró poco. Un crujido detrás de él lo hizo girar, y antes de que pudiera reaccionar, otro hombre, más grande que el primero, lo agarró por el cuello de la camisa y lo empujó contra una pared. La cámara cayó al suelo, el lente rompiéndose con un crujido. «Estúpido», gruñó el hombre, su aliento apestando a tabaco. «¿Crees que puedes meterte aquí y salir como si nada?» Sombra reaccionó al instante, lanzándose contra el hombre con una ferocidad que sorprendió a Javier. Sus dientes se hundieron en el brazo del agresor, que gritó y soltó a Javier, tambaleándose hacia atrás. El perro no cedía, su cuerpo vibrando de furia, protegiendo a Javier como si fuera parte de su manada. Pero el hombre sacó un cuchillo del cinturón, su hoja brillando bajo la luz de la luna que se filtraba por el tejado. «Sombra, cuidado», gritó Javier, lanzándose hacia adelante para apartar al perro. El caos estalló en un instante. El cuchillo rasgó el aire, y Sombra esquivó por poco, pero no sin recibir un corte superficial en el flanco. El perro aulló, más de rabia que de dolor, y Javier aprovechó la distracción para golpear al hombre con un trozo de metal que encontró en el suelo. El golpe no fue fuerte, pero suficiente para aturdirlo. «Vamos», gritó, corriendo hacia la salida, con Sombra pisándole los talones. Los gemidos de los perros en las jaulas lo perseguían, un recordatorio de que no podía salvarlos a todos esa noche. Salieron al exterior, la lluvia cayendo con menos fuerza ahora, pero aún lo suficiente para empaparlos. Javier corrió hacia un callejón cercano, su respiración agitada, el corazón latiéndole en el pecho. Sombra lo seguía, cojeando ligeramente por el corte, pero sin detenerse. Cuando finalmente se detuvieron, escondidos tras un contenedor, Javier se arrodilló junto al perro, revisando su herida. No era profunda, pero sangraba, tiñendo el pelaje negro de un rojo oscuro. «Lo siento, amigo», murmuró, arrancando un trozo de su camiseta para envolver la herida. «No debería haberte traído». Sombra lo miró, sus ojos brillando con una intensidad que parecía decir lo contrario. Había elegido seguirlo, como si supiera que esta lucha era tan suya como de Javier. Mientras limpiaba la herida, Javier revisó su celular. Había logrado guardar algunas fotos antes de que la cámara se rompiera, imágenes borrosas pero suficientes para mostrar la crueldad del lugar. Era una prueba, pero también una sentencia. Quienes estaban detrás de esto no lo dejarían en paz ahora que sabía demasiado. La vuelta a casa fue un borrón de calles oscuras y lluvia fría. Javier mantuvo a Sombra cerca, su mano rozando el pelaje húmedo del perro, como si necesitara asegurarse de que seguía allí. Cuando llegaron, la casa estaba en silencio, pero la tensión no había desaparecido. Diego, el veterinario, estaba en la sala, revisando a Luna y los cachorros. ¿Dónde demonios estabas?, preguntó, su voz cargada de preocupación al ver el estado de Javier y la herida de Sombra. «No preguntes», respondió Javier, cayendo en el sofá, exhausto. Explicó lo que había visto en el almacén, omitiendo los detalles más peligrosos. Diego sacudió la cabeza,
limpiando la herida de Sombra con manos expertas. Estás metido en algo grande, amigo. Esto no es solo un par de tipos robando perros. Es una operación. Y si te vieron, van a venir por ti. Javier asintió, su mirada fija en Luna, que dormía con los cachorros acurrucados contra ella. Pequeño, el cachorro más débil, parecía un poco más fuerte, sus movimientos más firmes. Era una pequeña victoria en medio del caos. No voy a dejar que les hagan daño, dijo, su voz baja pero decidida. Diego no respondió, pero su expresión decía que sabía que Javier estaba demasiado involucrado para retroceder. Mientras Diego terminaba de curar a Sombra, Javier revisó las fotos en su celular. Eran oscuras, pero mostraban lo suficiente: jaulas apiladas, perros demacrados, candados pesados. Envió las imágenes a Ana, con un mensaje breve: esto es lo que encontré. Necesitamos ayuda. Luego, se acercó a Sombra, que descansaba ahora junto a Luna. Tú y yo, amigo, murmuró, acariciando la cabeza del perro. Vamos a terminar con esto. Pero mientras miraba a los cachorros, una sombra cruzó su mente. La red no se detendría con unas fotos. Y si sabían dónde vivía, Luna y los cachorros no estaban a salvo. La idea de dejarlos con Diego era lo más lógico, pero algo en su interior se resistía. Estos perros eran más que una responsabilidad, eran su familia ahora, un eco de lo que había perdido con Clara. El sonido de un motor en la calle lo sacó de sus pensamientos. Sombra alzó la cabeza, un gruñido bajo vibrando en su pecho. Javier corrió a la ventana, apartando la cortina con cuidado. Un coche oscuro estaba estacionado al final de la calle, sus luces apagadas, pero el motor seguía encendido. Alguien estaba allí, observándolos. La adrenalina volvió a inundarlo, mezclada con una furia protectora. No van a tocarlos, susurró, mirando a Sombra, que parecía compartir su determinación. La noche estaba lejos de terminar, y Javier sabía que el peligro apenas comenzaba. Mientras el coche seguía allí, inmóvil bajo la lluvia, sintió que la lucha por Luna, Sombra y los cachorros estaba a punto de llevarlo a un lugar del que no había vuelta atrás. La lluvia había cesado, dejando un silencio inquietante en la ciudad, como si la tormenta hubiera arrastrado consigo todo rastro de vida. Dentro de la casa de Javier, la sala seguía siendo un refugio improvisado, impregnada del olor a pelaje húmedo y mantas gastadas. Luna descansaba sobre una pila de toallas limpias, su respiración más firme, sus ojos brillando con una fuerza renovada mientras lamía a sus cachorros. Los 5 pequeños, acurrucados contra su flanco, se movían con torpeza, sus chillidos débiles llenando el aire de una ternura frágil. Pequeño, el cachorro más débil, parecía haber ganado algo de fuerza, sus movimientos más decididos, como si se negara a rendirse. Sombra, con el flanco vendado por el corte recibido en el almacén, yacía a su lado, su mirada alerta a pesar del cansancio. Javier, sentado en el suelo con la espalda contra el sofá, sentía el peso de la noche en cada músculo. Las fotos que había tomado en el almacén, aunque borrosas, eran una prueba tangible de la crueldad que había presenciado, pero también un recordatorio del peligro que lo acechaba. El coche oscuro que había visto estacionado al final de la calle se había ido, pero la sensación de ser observado no lo abandonaba. Las imágenes enviadas a Ana, la contacto del refugio, eran un primer paso, pero Javier sabía que no era suficiente. La red de tráfico de perros no se detendría con unas fotos. Y el mensaje anónimo: última advertencia. Entrégalos o lo pagarás, resonaba en su mente como una amenaza constante. Miró a Sombra, que parecía compartir su inquietud, sus orejas alertas ante cualquier sonido. Tú también lo sientes, ¿verdad?, murmuró, acariciando la cabeza del perro. Sombra no se movió, pero sus ojos se encontraron con los de Javier, y en ellos había una comprensión silenciosa, una alianza forjada en la lucha. Javier se levantó, caminando hacia la cocina para preparar café. Necesitaba mantenerse despierto, pensar con claridad. Mientras el agua hervía, revisó su celular. Ana había respondido con un mensaje breve: recibí las fotos. Esto es grande, Javier. Envié todo a un contacto en la policía, pero mantente alerta. No confíes en nadie. Las palabras de Ana lo golpearon con fuerza. No confíes en nadie. La imagen de Raúl, el vecino que había aparecido en su puerta, volvió a su mente.
Había algo en su actitud, en la forma en que había escudriñado la sala, que no encajaba. ¿Era solo un vecino curioso, o algo más? El sonido de un gemido suave lo sacó de sus pensamientos. Pequeño, el cachorro más frágil, se había apartado de sus hermanos, su pequeño cuerpo temblando. Javier corrió hacia él, tomándolo con cuidado entre sus manos. «Vamos, pequeño, no te rindas ahora», susurró, envolviéndolo en una toalla tibia. Alimentarlo con el cuentagotas era un ritual que había perfeccionado en las últimas noches, cada gota de leche una lucha por mantenerlo con vida. Mientras lo hacía, sintió una conexión profunda con el cachorro, como si su fragilidad reflejara la suya propia. Había perdido tanto con Clara, pero salvar a Pequeño, a Luna, a Sombra, era una forma de redimirse, de demostrar que aún podía hacer algo bueno. Luna levantó la cabeza, observándolo con una calma que parecía darle fuerzas. Sombra, a su lado, lamió el hocico de la perra, un gesto que hablaba de un amor inquebrantable. Javier sonrió, a pesar de todo. «Son una familia, ¿verdad?», dijo en voz baja. «Como nosotros». Las palabras salieron sin pensarlo, pero al pronunciarlas, sintió una verdad que no había reconocido hasta ese momento. Estos perros no eran solo una responsabilidad, eran su familia ahora, un eco de lo que había perdido y una razón para seguir adelante. Decidió actuar. No podía quedarse esperando a que la policía resolviera el problema. Las fotos eran un comienzo, pero necesitaba más pruebas, algo que asegurara que la red fuera desmantelada. Llamó a Diego, explicándole su plan. «Voy a volver al almacén», dijo, su voz firme. «Necesito más evidencia, algo que no puedan ignorar». «¿Estás loco?», respondió Diego, su tono cargado de incredulidad. «Casi te matan la última vez. Y Sombra está herido. No puedes hacer esto solo». «No estoy solo», dijo Javier, mirando al perro, que parecía entender cada palabra. «Y no voy a dejar que sigan haciendo daño. Luna y los cachorros no estarán seguros hasta que esto termine». Diego suspiró, pero aceptó cuidar de Luna y los cachorros mientras Javier investigaba. «Prométeme que tendrás cuidado», dijo. «Y lleva a Sombra a la clínica cuando vuelvas. Esa herida necesita atención». Javier colgó, su mente enfocada. Pasó el día preparando un plan. Volvería al almacén al anochecer, cuando la actividad era menor. Llevó su celular completamente cargado, una linterna más potente y una grabadora que Clara usaba para tomar notas de sus caminatas. Si podía grabar conversaciones, nombres, cualquier cosa, tendría algo más sólido para la policía. El día transcurrió en una calma tensa. Javier alimentó a Pequeño cada pocas horas, asegurándose de que Luna estuviera cómoda. Sombra, aunque cojeaba ligeramente, no se apartaba de su lado, como si supiera que algo grande estaba por venir. Al caer la noche, Javier dejó a Luna y los cachorros con Diego, quien llegó con una caja de transporte y mantas limpias. «Cuídalos bien», dijo Javier, su voz quebrándose al mirar a los cachorros. Diego asintió, pero su mirada estaba llena de preocupación. Javier y Sombra salieron de la casa, la ciudad envuelta en una niebla fría que reemplazaba la lluvia. El almacén estaba a las afueras, un lugar que parecía aún más siniestro bajo la luz tenue de la luna. Javier avanzó con cautela, Sombra a su lado, sus pasos silenciosos pero firmes. La herida del perro parecía no molestarlo, como si la adrenalina lo impulsara. «Eres más valiente que yo», murmuró Javier, y Sombra ladeó la cabeza, como si estuviera de acuerdo. Al llegar al almacén, encontraron la puerta lateral entreabierta, un descuido que los llenó de esperanza y temor. Javier encendió la grabadora, metiéndola en su bolsillo, y entró con Sombra pisándole los talones. El interior estaba más oscuro que la noche anterior, el olor a humedad y miedo aún más intenso. Los gemidos de los perros eran más débiles, como si la esperanza se estuviera desvaneciendo. Javier avanzó, tomando fotos con su celular, capturando cada detalle: jaulas apiladas, cadenas oxidadas, un cuaderno abierto sobre una mesa con nombres y números que parecían precios. De repente, voces resonaron desde un pasillo cercano. Javier se escondió detrás de una pila de cajas, con Sombra agachado a su lado. Las voces eran ásperas, hablando de entregas y clientes. Una palabra llamó su atención: Torres. El corazón de Javier dio un vuelco. Estaban hablando de la familia Torres,
los antiguos dueños de Sombra y Luna? Antes de que pudiera procesarlo, un crujido lo alertó. Alguien se acercaba, no había tiempo para pensar. Javier salió corriendo, Sombra a su lado, pero un hombre lo interceptó antes de que llegara a la salida. Era el mismo de la cicatriz, sus ojos brillando con furia. Te dije que no volvieras, gruñó, sacando una pistola. Javier se congeló, pero Sombra no. El perro saltó, derribando al hombre antes de que pudiera disparar. La pistola cayó al suelo, deslizándose bajo una jaula. Javier aprovechó el momento para correr, pero otro hombre apareció, bloqueando la salida, el caos estalló. Sombra atacó de nuevo, sus dientes hundidos en la pierna del segundo hombre, que gritó de dolor. Javier tomó un palo de metal y lo blandió, golpeando al hombre en el hombro. Lograron escapar, corriendo hacia la niebla, pero no sin consecuencias. Sombra cojeaba más ahora, la herida reabierta, sangrando profusamente. Javier lo cargó, ignorando el dolor en sus propios músculos, y corrió hasta que el almacén quedó atrás. Cuando llegaron a un callejón seguro, Javier revisó a Sombra, su corazón acelerado. La herida era más grave de lo que pensaba. Aguanta, amigo, susurró, envolviendo el flanco del perro con su chaqueta. Envió las fotos y la grabación a Ana, con un mensaje: esto es todo lo que tengo. Llama a la policía. Luego, levantó a Sombra, llevándolo hacia la clínica de Diego. Pero mientras avanzaba, un pensamiento lo golpeó. El cuaderno en el almacén tenía un nombre que reconoció. Raúl Torres. Su vecino. El hombre que había estado en su puerta, observando a Luna y Sombra con demasiada atención. La traición lo golpeó como un puñetazo. Raúl no era solo un curioso, era parte de esto. Y si sabía dónde vivían, Luna y los cachorros estaban en peligro. Javier aceleró el paso, Sombra en sus brazos, sabiendo que el tiempo se agotaba. La noche envolvía la ciudad en una quietud engañosa, como si el mundo contuviera el aliento tras la tormenta. Javier corría por las calles, con Sombra en sus brazos, el peso del perro herido anclándolo al suelo mientras su mente giraba en un torbellino de miedo y furia. La sangre de Sombra empapaba su chaqueta, caliente y pegajosa, un recordatorio constante de lo cerca que habían estado de perderlo todo en el almacén. El nombre, Raúl Torres, resonaba en su cabeza como un martillo, conectando los puntos de una verdad que no quería aceptar. Su vecino, el hombre que había aparecido en su puerta con una falsa preocupación, estaba vinculado a la red de tráfico de perros, a la familia que una vez había sido el hogar de Sombra y Luna. La traición era un veneno que se filtraba en sus venas, pero no había tiempo para detenerse a procesarlo. Sombra necesitaba ayuda, y Luna y los cachorros estaban en peligro. La clínica de Diego estaba a pocas calles, un edificio pequeño con un letrero desvaído que apenas se distinguía en la penumbra. Javier empujó la puerta con el hombro, el timbre sonando con un eco que parecía fuera de lugar en la urgencia del momento. Diego estaba allí, revisando unos expedientes, pero al ver a Javier y al perro herido, dejó caer los papeles y corrió hacia ellos. «Por Dios, Javier, ¿qué pasó?», exclamó, sus ojos recorriendo la sangre que manchaba la chaqueta de Javier y el flanco de Sombra. «No hay tiempo», jadeó Javier, depositando a Sombra con cuidado sobre una mesa de examen. «Lo hirieron en el almacén. Es grave». Su voz temblaba, no solo por el esfuerzo físico, sino por la culpa que lo carcomía. Sombra había arriesgado su vida por él, y ahora estaba pagando el precio. Diego no hizo más preguntas. Sus manos, expertas y rápidas, comenzaron a trabajar, cortando el pelaje alrededor de la herida de Sombra para evaluarla. «Es profunda, pero no tocó nada vital», dijo, su tono profesional pero cargado de urgencia. «Necesito coserlo y darle antibióticos. Déjame trabajar». Javier asintió, retrocediendo, pero no podía apartar los ojos de Sombra. El perro, aunque débil, lo miraba con una calma que parecía imposible, como si supiera que estaba en buenas manos. Mientras Diego trabajaba, Javier revisó su celular. Las fotos y la grabación que había enviado a Ana eran su única esperanza de desmantelar la red, pero la mención de Raúl Torres en el cuaderno del almacén lo cambiaba todo. Se acercó a la caja donde Luna y los cachorros descansaban, su corazón apretándose al verlos. Luna levantó la cabeza, sus ojos brillando con una mezcla de cansancio y fuerza. Los cachorros,
pequeños y frágiles, se movían débilmente, pero pequeño, el más débil, parecía más alerta, sus pequeños chillidos un signo de esperanza. «Están bien», murmuró Diego, sin apartar la vista de Sombra. «Pero no puedes seguir así, Javier. Esto es demasiado grande para ti solo». «No estoy solo», respondió Javier, mirando a Sombra. Pero las palabras de Diego pesaban. Raúl sabía dónde vivía. Si estaba involucrado en la red, Luna y los cachorros no estaban seguros en su casa. La idea de perderlos, después de todo lo que habían pasado, era insoportable. Cuando Diego terminó de coser la herida de Sombra, el perro estaba sedado, su respiración lenta pero estable. «Necesita descansar», dijo Diego, limpiándose las manos. «Y tú también. Pero antes, dime qué pasó en ese almacén». Javier relató todo, las jaulas, los gemidos, las voces hablando de entregas, y el nombre de Raúl Torres en el cuaderno. Diego frunció el ceño, su expresión endureciéndose. «Raúl Torres. ¿El vecino que vive al lado de tu casa? Siempre me pareció un tipo raro, pero esto es otra cosa. Si está metido en esto, no puedes volver a tu casa hasta que la policía intervenga». Javier asintió, pero su mente ya estaba en otro lugar. Necesitaba confrontar a Raúl, entender por qué alguien abandonaría a Sombra y Luna tras el incendio y luego los perseguiría años después. Pero primero, debía asegurarse de que Luna y los cachorros estuvieran a salvo. «¿Pueden quedarse aquí?», preguntó, señalando la caja. Diego asintió, aunque con reticencia. «Por un par de días, sí. Pero tienes que resolver esto rápido, Javier». La noche avanzó, y Javier decidió no volver a casa. Se quedó en la clínica, sentado junto a Sombra, que dormía bajo el efecto de los sedantes. La grabadora en su bolsillo seguía intacta, y las fotos en su celular eran una prueba sólida, pero insuficiente sin contexto. Necesitaba más información sobre Raúl, sobre la familia Torres, sobre por qué estos perros eran tan importantes para la red. Al amanecer, Ana lo llamó. La policía recibió las fotos y la grabación, dijo, su voz tensa. «Están investigando, pero dicen que necesitan más para actuar. Ese almacén es solo una parte de la operación. Y, Javier, mencionaste el nombre Torres. Hay algo que debes saber. La familia Torres no solo perdió su casa en el incendio. Había rumores de que estaban involucrados en algo turbio antes del desastre. No sé qué, pero podría explicar por qué alguien está tan interesado en esos perros». Javier sintió un nudo en el estómago. «Raúl Torres es mi vecino», dijo, su voz baja. «Y creo que sabe que tengo a Sombra y Luna». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Javier, no te acerques a él», dijo Ana, su tono urgente. «Si está involucrado, es peligroso. Deja que la policía se encargue». Pero Javier no podía esperar. La rabia lo consumía, mezclada con una necesidad de proteger a su nueva familia. Cuando Sombra despertó, más débil pero alerta, Javier decidió que era hora de actuar. Llevó al perro de vuelta a casa, dejando a Luna y los cachorros con Diego. La confrontación con Raúl no podía esperar, el día estaba nublado, el aire cargado de una humedad que parecía presagiar otra tormenta. Javier llamó a la puerta de Raúl, Sombra a su lado, su presencia un recordatorio de la fuerza que compartían. Raúl abrió, su rostro pálido, sus ojos entrecerrados al ver al perro. «Javier», dijo, su voz demasiado calmada. «Qué sorpresa, ¿qué quieres?» «Quiero respuestas», respondió Javier, su tono cortante. «Sé lo del incendio. Sé que Sombra y Luna eran tus perros. Y sé lo del almacén». El rostro de Raúl se endureció, pero antes de que pudiera responder, Sombra gruñó, sus dientes brillando. Raúl dio un paso atrás, levantando las manos. «No sabes de qué estás hablando», dijo, pero su voz temblaba. «Esos perros no valen nada. Solo son un problema». «¿Un problema?» Javier dio un paso adelante, su furia apenas contenida. «Abandonaste a Sombra y Luna después del incendio. Los dejaste en la calle. Y ahora, ¿qué? ¿Los quieres de vuelta para tu maldita red? ¿Para qué? ¿Peleas? ¿Dinero?» Raúl palideció, pero una sonrisa fría cruzó su rostro.
No tienes idea de lo que está en juego, dijo. Esos perros no son solo mascotas. Pero no es mi problema explicártelo. Déjalos ir, Javier, o no serás tú quien pague el precio. La amenaza fue como un puñetazo. Javier estaba a punto de responder cuando Sombra ladró, un sonido feroz que hizo retroceder a Raúl. Pero antes de que la confrontación escalara, un ruido en el patio trasero de Javier lo detuvo. Corrió hacia su casa, Sombra pisándole los talones, y encontró la puerta trasera abierta, el marco astillado. El corazón le dio un vuelco. Luna y los cachorros estaban con Diego, pero algo estaba mal. Entró, buscando frenéticamente, y entonces lo vio. Una de las mantas donde los cachorros habían dormido estaba vacía, un espacio donde debería estar pequeño. Javier sintió que el mundo se derrumbaba. No, susurró, cayendo de rodillas. Sombra olfateó la manta, un aullido bajo escapando de su garganta. Raúl había desaparecido, pero la verdad era clara, alguien había entrado, y Pequeño, el cachorro más débil, se lo habían llevado. La furia y la desesperación lo inundaron, pero también una determinación feroz. Miró a Sombra, cuyos ojos brillaban con la misma rabia. Lo encontraremos, prometió, su voz temblando de emoción. Y quien haya hecho esto va a pagar. La casa de Javier estaba sumida en un silencio que parecía gritar. La puerta trasera, astillada y abierta, dejaba entrar una corriente fría que se mezclaba con el olor a mantas húmedas y el eco de la vida que había llenado la sala hasta hace poco. La ausencia de Pequeño, el cachorro más débil, era una herida abierta en el corazón de Javier. La manta vacía donde debería estar el Pequeño, acurrucado junto a sus hermanos, era un recordatorio cruel de su fracaso. Sombra, a su lado, olfateaba el suelo frenéticamente, un aullido bajo vibrando en su pecho, como si compartiera la desesperación de Javier. La furia lo consumía, pero también lo impulsaba. Raúl, el vecino traidor, estaba involucrado, y Javier sabía que el tiempo se agotaba. Pequeño estaba en peligro, y no descansaría hasta encontrarlo. Miró a Sombra, cuyos ojos brillaban con una determinación feroz. Vamos a traerlo de vuelta, amigo, dijo, su voz quebrándose por la emoción. El perro parecía entender, su cuerpo tenso, listo para actuar. Javier cerró la puerta trasera con un tablón, asegurándose de que nadie más pudiera entrar, y revisó su celular. Las fotos y la grabación del almacén ya estaban en manos de Ana y la policía, pero no podía esperar a que actuaran. Pequeño no tenía tiempo. Recordó el cuaderno en el almacén, los nombres, los números, y la mención de Torres. Todo apuntaba a Raúl, y el almacén era el lugar más lógico para buscar al cachorro. Sin perder un segundo, Javier tomó su mochila, metiendo una linterna, el cuchillo que había usado antes y una botella de agua. Sombra, a pesar de la herida en su flanco, lo siguió sin dudar, cojeando ligeramente pero con una energía que parecía alimentada por la misma rabia que consumía a Javier. No deberías venir, murmuró, acariciando la cabeza del perro. Pero no voy a detenerte. Sombra ladeó la cabeza, como si dijera que no había discusión posible. Eran un equipo, y esta lucha era de ambos. La noche estaba fría, la niebla envolviendo la ciudad como un velo. Las calles estaban desiertas, pero Javier sentía ojos invisibles siguiéndolo. Cada sombra parecía una amenaza, cada ruido un presagio. El almacén estaba a las afueras, un lugar que ahora conocía demasiado bien. Mientras avanzaban, Sombra olfateaba el aire, sus sentidos agudizados, guiando a Javier con una precisión que lo sorprendía. El perro parecía saber exactamente a dónde iban, como si el olor de Pequeño estuviera grabado en su memoria. Cuando llegaron al almacén, la estructura parecía aún más siniestra bajo la luz tenue de la luna. Las ventanas rotas reflejaban fragmentos de cielo, y el olor a óxido y miedo se filtraba desde el interior. Javier forzó la misma puerta lateral que había usado antes, el metal chirriando bajo la presión. Sombra entró primero, su cuerpo bajo, moviéndose con sigilo. Los gemidos de los perros en las jaulas eran más débiles ahora, un coro de resignación que le partía el corazón. Javier encendió la linterna, manteniéndola baja para no alertar a nadie. Pequeño, susurró, como si el cachorro pudiera escucharlo. Sombra gruñó suavemente, dirigiéndose hacia un pasillo oscuro. El almacén era un laberinto de jaulas y cajas apiladas,
el suelo cubierto de polvo y manchas que Javier no quería identificar. Mientras avanzaban, encontró el cuaderno que había visto antes, ahora cerrado sobre una mesa. Lo abrió, hojeando rápidamente las páginas. Nombres, fechas, cantidades de dinero. Y allí, de nuevo, el nombre de Raúl Torres, junto a una nota: perros de raza especial. Prioridad. El corazón de Javier dio un vuelco. Sombra y Luna no eran solo perros callejeros, había algo en ellos, tal vez su linaje, que los hacía valiosos para la red. Pero antes de que pudiera procesarlo, Sombra gruñó, alertándolo de un ruido cercano. Javier se escondió detrás de una pila de cajas, apagando la linterna. Voces se acercaban, una de ellas inconfundible: Raúl. El cachorro está aquí, decía, su tono frío. El jefe quiere que lo entreguemos esta noche. Pero el tipo, Javier, es un problema. Sabe demasiado. Otra voz, más grave, respondió. Entonces encárgate de él. No podemos dejar cabos sueltos. Javier sintió un escalofrío. Sombra, a su lado, estaba listo para saltar, pero Javier lo detuvo con una mano, susurrando: espera. Necesitaba encontrar a Pequeño antes de enfrentarse a ellos. Siguiendo el olfato de Sombra, avanzaron hacia un rincón del almacén donde las jaulas eran más pequeñas, diseñadas para cachorros. Allí, en una jaula oxidada, estaba Pequeño, temblando, sus ojos apenas abiertos. Javier sintió una oleada de alivio, pero también de furia. El cachorro estaba vivo, pero débil, atrapado en un lugar que olía a desesperación. Con cuidado, forzó la cerradura de la jaula, sus manos temblando mientras liberaba a Pequeño. El cachorro chilló débilmente, y Javier lo envolvió en su chaqueta, sintiendo su pequeño cuerpo contra el suyo. Te tengo, murmuró, su voz quebrándose. Pero antes de que pudiera escapar, las voces se acercaron. Raúl y el otro hombre, el de la cicatriz, aparecieron al final del pasillo. Allí está, gritó Raúl, señalando a Javier. No había tiempo para pensar. Javier corrió, con Pequeño apretado contra su pecho y Sombra a su lado. Los hombres los persiguieron, sus pasos resonando en el suelo de cemento. Sombra, a pesar de su herida, se giró y atacó, lanzándose contra el hombre de la cicatriz. Sus dientes se hundieron en su pierna, arrancándole un grito de dolor. Pero Raúl fue más rápido, sacando una pistola y apuntando a Sombra. No, gritó Javier, girándose para proteger al perro. El disparo resonó, y Sombra huyó, cayendo al suelo con un nuevo corte en el hombro. Javier sintió que el mundo se detenía. Corrió hacia Sombra, dejando a Pequeño en una esquina segura, y golpeó a Raúl con todas sus fuerzas, derribándolo. La pistola cayó, deslizándose bajo una jaula. El hombre de la cicatriz, herido, retrocedió, pero Raúl se levantó, su rostro contorsionado por la furia. No sabes con quién te metiste, gritó, lanzándose contra Javier. La pelea fue brutal, un caos de puños y gruñidos. Sombra, aunque herido, se puso de pie, atacando a Raúl con una ferocidad que parecía imposible. Entre los dos, lograron reducirlo, pero no sin costo. Sombra cojeaba gravemente, la sangre goteando al suelo. Javier, con el rostro magullado y las manos temblando, tomó a Pequeño y ayudó a Sombra a levantarse. Vamos, amigo, no te rindas ahora, susurró, su voz quebrándose. Justo cuando parecía que escaparían, el sonido de sirenas cortó el aire. Luces azules y rojas iluminaron el almacén, y voces gritando «policía» resonaron desde la entrada. Ana había actuado rápido, enviando las pruebas a las autoridades. Los oficiales irrumpieron, esposando a Raúl y al hombre de la cicatriz mientras Javier, con Pequeño en sus brazos y Sombra a su lado, salía al exterior. La niebla se disipaba, y el amanecer comenzaba a pintar el cielo de tonos rosados, pero la victoria era agridulce. Sombra estaba gravemente herido, su cuerpo temblando mientras se apoyaba en Javier. Aguanta, amigo, susurró, corriendo hacia la clínica de Diego. El veterinario los esperaba, alertado por Ana, y tomó a Sombra de inmediato, llevándolo a la sala de emergencias. Javier, con Pequeño aún en sus brazos, se sentó en la sala de espera, el cachorro temblando contra su pecho. Luna y los otros cachorros estaban a salvo en una habitación trasera, pero la incertidumbre lo carcomía.
Sombra había arriesgado todo por él, por Pequeño, por su familia. Podría salvarlo ahora. Mientras esperaba, Javier miró a Pequeño, cuyos ojos apenas abiertos parecían buscarlo. Tú también eres un luchador, murmuró, acariciando su pequeño cuerpo. Pero su mente estaba con Sombra, en la mesa de operaciones, luchando por su vida. Diego salió después de lo que pareció una eternidad, su rostro serio. Está grave, dijo, limpiándose las manos. La herida es profunda, y perdió mucha sangre. Estamos haciendo todo lo posible, pero, no sé si lo logrará. Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Sombra, el perro que lo había protegido, que había arriesgado todo por su familia, estaba al borde de la muerte. La culpa y la desesperación lo inundaron, pero también una determinación feroz. No te rindas, amigo, susurró, mirando hacia la sala donde Sombra luchaba. La policía había desmantelado la red, Raúl estaba detenido, y Pequeño estaba a salvo, pero todo eso no significaba nada si perdía a Sombra. La pregunta ahora era si el héroe de esta historia, el perro que lo había cambiado todo, sobreviviría. La clínica de Diego estaba sumida en un silencio pesado, roto solo por el zumbido de las luces fluorescentes y el leve murmullo de los ventiladores. Javier estaba sentado en una silla de plástico en la sala de espera, con Pequeño acurrucado en su regazo, envuelto en una manta suave que Diego le había dado. El cachorro, aunque débil, respiraba con un ritmo constante, sus pequeños chillidos un recordatorio de la vida que habían salvado. Pero la mente de Javier estaba en otro lugar, atrapada en la sala de operaciones donde Sombra luchaba por su vida. La imagen del perro, herido y sangrando tras enfrentarse a Raúl y sus cómplices, lo perseguía como un espectro. La culpa le apretaba el pecho, mezclada con una esperanza frágil que se negaba a soltar. Sombra había sido su protector, su compañero, un reflejo de la fuerza que Javier había olvidado que tenía. Perderlo ahora sería como perder una parte de sí mismo. Luna y los otros 4 cachorros estaban en una habitación trasera, cuidados por Diego mientras Javier esperaba. La perra, que había sobrevivido al parto y a la tormenta, parecía sentir la ausencia de Sombra, su mirada buscando la puerta cada pocos minutos. Javier la había visitado antes, acariciando su cabeza mientras ella lamía a sus cachorros con una ternura que le rompía el corazón. Él va a estar bien, le había susurrado, aunque no estaba seguro de creerlo. Ahora, con Pequeño en sus brazos, intentaba aferrarse a esas palabras, como si decirlas en voz alta pudiera hacerlas realidad. El reloj en la pared marcaba las horas con una lentitud agonizante. Diego salió finalmente, su rostro agotado pero con un atisbo de alivio. Sombra está estable, dijo, limpiándose las manos en un delantal manchado. La herida era grave, pero logré cerrar los vasos principales. Necesita tiempo, antibióticos, descanso, pero, creo que lo logrará. Javier exhaló, el peso en su pecho aligerándose por primera vez en horas. Gracias, murmuró, su voz quebrándose. Diego asintió, dándole una palmada en el hombro antes de volver a la sala de operaciones. Javier miró a Pequeño, cuyos ojos apenas abiertos parecían buscarlo. Tu papá es un héroe, susurró, acariciando al cachorro. Pero aunque Sombra estaba vivo, la lucha no había terminado. La red de tráfico había sido desmantelada, Raúl y sus cómplices estaban bajo custodia, pero Javier sabía que la ciudad estaba llena de perros como Sombra y Luna, abandonados, olvidados, necesitados de ayuda. Los días siguientes fueron un torbellino de recuperación y transformación. Sombra, aunque débil, mejoraba lentamente, sus ojos recuperando el brillo que Javier había aprendido a reconocer como su espíritu indomable. Luna y los cachorros volvieron a casa con Javier, donde convirtió su sala en un espacio permanente para ellos. Las mantas fueron reemplazadas por camas suaves, donadas por Ana y otros voluntarios del refugio. Los cachorros, ahora más fuertes, comenzaron a explorar, sus pequeñas patas tambaleándose sobre el suelo de madera. Javier les dio nombres inspirados en su lucha: Esperanza, por la fuerza de Luna; Coraje, por la valentía de Sombra; Luz, por el brillo que trajeron a su vida; Fuerza, por su resistencia; y Pequeño, que seguía siendo el más frágil pero también el más tenaz. La casa, antes un lugar de silencio y recuerdos dolorosos, se llenó de vida. Los cachorros correteaban, mordisqueando los muebles, mientras Luna los vigilaba con una mezcla de orgullo y paciencia. Sombra, aún en recuperación,
se acostaba al sol que entraba por la ventana, su cuerpo relajado pero siempre alerta. Javier los observaba, sintiendo una calidez que no había experimentado desde los días con Clara. Ella habría amado esto, pensó, imaginándola riendo mientras los cachorros jugaban a sus pies. Cada día, mientras alimentaba a Pequeño o jugaba con los cachorros, sentía que honraba su memoria, que encontraba un propósito que creía perdido. La comunidad comenzó a notarlo. Ana, agradecida por las pruebas que Javier había proporcionado, lo visitaba a menudo, trayendo comida para los perros y voluntarios dispuestos a ayudar. La noticia del desmantelamiento de la red de tráfico se extendió, y pronto, vecinos que apenas conocía comenzaron a aparecer en su puerta, ofreciendo donaciones, mantas, incluso su tiempo. Una anciana del barrio, que siempre paseaba con un bastón, le trajo un saco de croquetas y le dijo: «Lo que hiciste por esos perros, es como si hubiera salvado un pedazo de esta ciudad». Javier, incómodo con los elogios, solo asentía, pero dentro de él, algo comenzaba a sanar. Decidió transformar su casa en un refugio permanente. No era grande, pero tenía un patio trasero que podía acondicionar. Con la ayuda de Ana y los voluntarios, construyó casetas, instaló cercas y creó un espacio donde los perros callejeros podían encontrar seguridad. Sombra y Luna se convirtieron en los guardianes del lugar, sus presencias tranquilizadoras para los nuevos llegados. Cada perro que llegaba, un pastor flaco, un cachorro con una pata rota, una hembra temblorosa que había sido abandonada, era un recordatorio de la noche en que había encontrado a Luna y Sombra en el callejón. Cada uno era una oportunidad para hacer las cosas bien. Un día, mientras trabajaba en el patio, Javier recibió una llamada de Ana. «La policía encontró más pruebas en el almacén», dijo, su voz cargada de emoción. Raúl confesó. No solo estaba involucrado en el tráfico, sino que los perros de la familia Torres, Sombra y Luna, eran de una raza rara, entrenados para protección. Por eso los querían de vuelta. «Pero gracias a ti, están a salvo». Javier colgó, mirando a Sombra, que descansaba bajo un árbol, con luz y coraje jugando a su alrededor. «Así que eras un guardián, dijo, sonriendo. Sombra alzó la cabeza, como si aceptara el cumplido, y Javier sintió una conexión que iba más allá de las palabras. Estos perros no solo lo habían salvado de la soledad, le habían dado un propósito, una razón para levantarse cada mañana. El refugio comenzó a crecer. Los voluntarios se multiplicaron, y pronto, Javier estaba organizando jornadas de adopción, asegurándose de que cada perro encontrara un hogar donde fuera amado. Pero Sombra, Luna y los cachorros se quedaron con él. Eran su familia, irrevocablemente. Pequeño, que ahora corría con sus hermanos a pesar de su fragilidad inicial, se convirtió en el favorito de los voluntarios, su energía un testimonio de la resiliencia que había heredado de sus padres. Una tarde, mientras el sol se ponía, pintando el cielo de tonos dorados, Javier se sentó en el patio, observando a los cachorros jugar. Luna estaba a su lado, su pelaje brillando bajo la luz, mientras Sombra vigilaba desde la distancia, su herida ya solo una cicatriz que contaba su historia. La comunidad había cambiado, unida por la causa de Javier. Vecinos que antes apenas se saludaban ahora trabajaban juntos, cuidando a los perros, compartiendo historias, reconstruyendo un pedazo de esperanza en una ciudad que había olvidado cómo cuidarse. Javier pensó en Clara, en cómo ella habría sonreído al ver esto. «Lo hicimos, amor», susurró, mirando al cielo. No esperaba una respuesta, pero el calor del sol en su rostro se sintió como una caricia. Los cachorros correteaban, sus ladridos llenando el aire, y Javier supo que, por primera vez en años, estaba en paz. Pero entonces, un gemido débil llegó desde la calle. Javier se puso de pie, alertado, con Sombra y Luna alzando las orejas. Caminó hacia la cerca, su corazón acelerándose. Allí, en la acera, estaba un perro flaco, con el pelaje enmarañado y los ojos llenos de miedo. No era Sombra, no era Luna, pero su mirada era la misma que había visto aquella noche en el callejón. Javier abrió la puerta, arrodillándose junto al animal. «Tranquilo, pequeño», dijo, su voz suave. «Aquí estás a salvo». Mientras llevaba al nuevo perro al refugio, con Sombra y Luna siguiéndolo como guardianes, Javier supo que su misión no había terminado. Cada perro que llegaba era un recordatorio de que la lucha continuaba, de que siempre habría alguien necesitado de ayuda. Pero ahora, no estaba solo. Tenía a Sombra, a Luna,
a los cachorros, y a una comunidad que creía en él. Y mientras el sol se desvanecía, dejando paso a las estrellas, Javier sintió que Clara estaba con él, sonriendo desde algún lugar, orgullosa de la familia que había construido.